¿Sabías que existe una oración en la Biblia tan poderosa que cuando fue pronunciada literalmente detuvo el sol? Imagínate por un momento estar en el campo de batalla, con el enemigo acorralándote, la oscuridad aproximándose, y de pronto pronuncias unas palabras que cambian las leyes mismas de la naturaleza. El tiempo se detiene, la luz permanece y la victoria se hace posible. Pero esa no es la única oración que ha sacudido los cimientos del cielo y la tierra. Hay 7 oraciones en las Escrituras que han demostrado un poder sobrenatural. Oraciones que han abierto mares, resucitado muertos, derribado murallas y transformado corazones de piedra en corazones de carne. ¿Cuál de estas oraciones crees tú que ha sido la más poderosa de toda la historia? Te lo revelaré al final, pero antes necesitas conocer las otras 6, porque cada una de ellas encierra un secreto que puede revolucionar tu vida de oración para siempre. Cuando David era apenas un jovencito, enfrentó el gigante más temible de su época. No tenía armadura, no tenía espada, no tenía experiencia militar, pero tenía algo que Goliat no podía entender, una conexión directa con el Todopoderoso a través de la oración. ¿Te has sentido alguna vez como David, pequeño frente a gigantes que parecen imposibles de vencer? Problemas financieros que te agobian, relaciones que se desmoronan, enfermedades que no encuentran cura, sueños que parecen inalcanzables. La primera oración poderosa que necesitas conocer es precisamente la que David pronunció antes de lanzar esa piedra. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Notas algo extraordinario en esta oración? David no pidió fuerzas sobrenaturales para sus brazos, no pidió que la piedra fuera más grande o más pesada. Pidió algo mucho más poderoso. Invocó el nombre del Señor de los ejércitos. Esa oración no solo derribó a Goliat, esa oración declaró una verdad que resuena hasta hoy. Cuando invocas el nombre de Dios en tu batalla, no peleas solo. Tienes detrás de ti todos los ejércitos celestiales. ¿Cuántas veces has intentado pelear tus batallas con tus propias fuerzas? ¿Cuántas veces has enfrentado a tus gigantes confiando únicamente en tu capacidad, tu inteligencia, tu experiencia? David nos enseña que la verdadera fuerza no viene de nosotros, sino de aquel que nos envía. Y cuando oras, invocando su nombre, no estás pidiendo ayuda, estás declarando de qué lado estás en la batalla cósmica entre la luz y las tinieblas. Pero hay algo más profundo aquí que necesitas entender. David pudo hacer esta oración porque había cultivado una relación íntima con Dios desde niño. Mientras cuidaba las ovejas en el campo, había aprendido que el mismo Dios que lo protegía del león y del oso era el mismo que podía protegerlo del gigante. Tu relación con Dios en los momentos pequeños determina la autoridad de tu oración en los momentos grandes. La segunda oración que cambió la historia sucedió frente al Mar Rojo. Imagínate la escena. Más de 2 millones de israelitas atrapados entre las aguas imposibles y los carros de guerra de Faraón acercándose como una tormenta mortal. El pánico se extendía como un incendio. Las madres abrazaban a sus hijos, los hombres se preparaban para lo que parecía ser su último momento. Y en medio de esa desesperación absoluta, Moisés levantó su vara y pronunció una oración que literalmente abrió un camino donde no lo había. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Te das cuenta del poder que hay en esas palabras? Moisés no oró pidiendo que los egipcios cambiaran de opinión, no oró para que aparecieran barcos mágicamente. Oró declarando una verdad inquebrantable. Dios mismo pelearía por ellos. Conocí a una mujer llamada María que estaba atravesando el divorcio más doloroso de su vida. Su esposo la había abandonado por otra mujer, llevándose consigo no solo su corazón roto, sino también la estabilidad económica de sus 3 hijos pequeños. Las deudas se acumulaban como las aguas del Mar Rojo, y los abogados de su exesposo avanzaban como los carros de Faraón, tratando de quitarle hasta la custodia de sus hijos. Una noche, mientras sus niños dormían, María se arrodilló en su pequeña cocina y recordó la oración de Moisés. Entre lágrimas, declaró: «Señor, tú pelearás por mí y por mis hijos. Yo estaré tranquila porque tú tienes el control». ¿Sabes qué pasó?
En los siguientes meses, una serie de coincidencias comenzaron a alinearse de manera sobrenatural. Un abogado cristiano decidió tomar su caso pro bono después de escuchar su historia en la iglesia. Su jefe, que había sido comprensivo pero limitado en su ayuda, de repente le ofreció una promoción que nunca había estado disponible antes. Y en el juicio final, su exesposo, inexplicablemente, decidió no pelear por la custodia completa. María entendió algo que Moisés había entendido siglos antes. Cuando oras declarando que Dios peleará por ti, no estás siendo pasivo. Estás activando el poder del cielo en tu situación terrenal. La oración de Moisés nos enseña que hay momentos en la vida donde nuestro papel no es pelear, sino posicionarnos correctamente y dejar que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Pero aquí está el secreto que muchos pasan por alto. Esta oración requiere un nivel de fe que solo se desarrolla en la intimidad con Dios. Moisés había pasado 40 años en el desierto antes de este momento, aprendiendo a escuchar la voz de Dios en el silencio, a confiar en su provisión en la escasez, a creer en sus promesas aun cuando no veía el cumplimiento. ¿Estás cultivando esa intimidad ahora en tu mar rojo personal? ¿O estás esperando hasta que llegue la crisis para intentar desarrollar una fe que requiere años de construcción? La oración poderosa no es un truco mágico, es el resultado natural de una vida rendida completamente a la soberanía de Dios. Ahora llegamos a la oración más audaz jamás registrada en la historia humana. Josué estaba en medio de una batalla crucial contra 5 reyes enemigos. La victoria estaba al alcance, pero el problema era el tiempo. La noche se aproximaba y en la oscuridad los enemigos podrían escapar y reagruparse. Y entonces Josué hizo algo que nunca nadie había intentado antes. Levantó su voz no hacia los hombres, no hacia los enemigos, sino hacia el mismo Creador del universo. Y delante de todo Israel declaró: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¿Puedes imaginar la audacia de esa oración? Josué literalmente le pidió a Dios que detuviera la rotación de la tierra, que suspendiera las leyes de la física, que paralizara el cosmos mismo. Y el texto sagrado registra algo que me pone la piel de gallina cada vez que lo leo. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Qué tipo de fe se necesita para hacer una oración así? ¿Qué nivel de confianza en Dios requiere el atreverte a pedirle que altere las leyes mismas de la creación? Pero aquí está lo que realmente me impacta. Josué no oró esto porque fuera presumido o arrogante. Lo hizo porque entendía algo fundamental sobre su relación con Dios. Entendía que cuando estás completamente alineado con los propósitos divinos, no hay límites para lo que puedes pedirle al Todopoderoso. Déjame preguntarte algo muy personal. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por algo tan grande que si Dios no intervenía sobrenaturalmente era imposible que sucediera? La mayoría de nosotros oramos por cosas que podrían suceder naturalmente. Oramos pidiendo un trabajo mejor, pero dentro de los parámetros normales del mercado laboral. Oramos por sanidad, pero confiando más en los médicos que en el gran médico. Oramos por provisión, pero limitando nuestras expectativas a lo que consideramos realista. Josué nos desafía a orar oraciones que requieren la intervención directa de Dios, oraciones que declaran su señorío sobre las circunstancias imposibles de nuestra vida. Y aquí quiero desafiarte a algo. Antes de que termine este mensaje, quiero que identifiques esa situación en tu vida que parece tan imposible como detener el sol. Esa relación que parece irreconciliablemente rota, esa situación financiera que parece no tener salida, esa enfermedad que los doctores han declarado incurable, ese sueño que todos han dicho que es demasiado grande para ti. Quiero que escribas esa situación y que la pongas delante de Dios con la misma audacia que Josué tuvo para pedirle que detuviera el sol. Pero recuerda, la oración de Josué fue poderosa no porque fuera atrevida, sino porque estaba completamente alineada con la voluntad de Dios para ese momento.
Josué había pasado años aprendiendo a discernir la voz de Dios, a seguir sus instrucciones, a confiar en sus promesas. La intimidad precede a la autoridad. La obediencia precede al milagro. La rendición precede a la respuesta sobrenatural. ¿Estás dispuesto a cultivar esa clase de relación con Dios? ¿Estás dispuesto a rendirle no solo tus problemas, sino tu voluntad, tus planes, tus deseos más profundos? Porque cuando lo hagas, descubrirás que puedes orar con la misma autoridad que Josué. Descubrirás que el mismo Dios que detuvo el sol por un día puede detener el tiempo suficiente para darte la victoria que necesitas. La cuarta oración que necesitas conocer nos lleva al Monte Carmelo, donde se libró una de las batallas espirituales más dramáticas de todos los tiempos. Elías estaba solo frente a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Todo Israel estaba presente, observando una confrontación que determinaría el destino espiritual de la nación. Por un lado, los profetas paganos con sus rituales elaborados, sus danzas frenéticas, sus gritos desesperados. Por el otro, un hombre solo con su Dios. Después de horas de ver cómo los profetas falsos se cortaban y gritaban sin obtener respuesta, Elías se acercó al altar que había preparado y pronunció una oración que duró menos de un minuto, pero que sacudió los cielos. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Inmediatamente el fuego de Dios descendió del cielo y consumió no solo el holocausto y la leña, sino también las piedras, el polvo y hasta el agua que rodeaba al altar. El pueblo cayó sobre sus rostros gritando, «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». ¿Qué hizo tan poderosa esta oración? Primero, nota que Elías no oró para impresionar a la multitud. No oró para demostrar su propio poder espiritual. Oró específicamente para que Dios fuera glorificado y para que el pueblo regresara al camino correcto. La oración poderosa siempre tiene como objetivo central la gloria de Dios, no nuestro beneficio personal. Recuerdo la historia de un pastor llamado Roberto, cuya iglesia estaba pasando por la crisis más difícil de su historia. Las divisiones habían fracturado a la congregación, las finanzas estaban en ruinas y muchos líderes habían abandonado el ministerio desilusionados. Roberto se sentía como Elías, solo, rodeado de voces que cuestionaban si realmente Dios estaba presente en esa situación. Una madrugada, Roberto se dirigió al santuario vacío de su iglesia. Se arrodilló frente al altar y, recordando la oración de Elías, clamó, «Señor, que sea hoy manifiesto que tú sigues siendo Dios en este lugar, que este pueblo conozca que tú puedes restaurar lo que está quebrado, que puedes sanar lo que está herido, que puedes unir lo que está dividido». Durante los siguientes meses, Roberto vio cómo Dios respondía de maneras que solo podían ser descritas como sobrenaturales. Personas que habían jurado nunca volver a la iglesia comenzaron a regresar, pidiendo perdón y ofreciendo reconciliación. Provisión financiera llegó desde fuentes inesperadas. Y lo más milagroso, corazones endurecidos por años de amargura comenzaron a ablandarse. Roberto aprendió lo que Elías sabía. Cuando oras poniendo la gloria de Dios por encima de tu comodidad personal, liberas un poder que puede transformar situaciones imposibles. Pero hay otra lección crucial en la oración de Elías. Su confianza no estaba basada en su capacidad para orar bonito o en su historial de milagros pasados. Su confianza estaba anclada en el carácter inmutable de Dios. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Elías invocó la fidelidad histórica de Dios, su track record de cumplir sus promesas a través de las generaciones. ¿En qué está anclada tu confianza cuando oras? ¿En tus sentimientos del momento? ¿En las circunstancias que te rodean? ¿O en la naturaleza inquebrantable del Dios que nunca cambia? La oración de Elías nos enseña que el poder no está en las palabras que pronunciamos, sino en aquel a quien nos dirigimos. Y cuando oras reconociendo quién es Dios realmente,
el mismo ayer, hoy y por los siglos, tu fe se eleva por encima de lo que ven tus ojos naturales. El fuego que descendió en el Monte Carmelo no fue solo una demostración de poder, fue una revelación del corazón de Dios. Él está dispuesto a manifestar su gloria cuando su pueblo ora con fe genuina y motivos puros. La quinta oración poderosa que necesitas conocer sucedió en uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. El rey Ezequías acababa de recibir una carta que equivalía a una sentencia de muerte para toda su nación. Sennaqueribe, el emperador asirio más poderoso de su época, había enviado un ultimátum: rendirse inmediatamente o ser completamente aniquilados. Para ponerlo en perspectiva, el ejército asirio ya había destruido las ciudades más fortificadas de Judá. Habían demostrado una crueldad que aterrorizaba a naciones enteras, y ahora tenían a Jerusalén completamente rodeada, cortando toda posibilidad de escape o ayuda externa. ¿Qué haces cuando recibes una carta como esa? Cuando el diagnóstico médico es terminal, cuando el banco te notifica que van a embargarte la casa, cuando el abogado te dice que no hay defensa posible contra las acusaciones. Ezequías nos enseña exactamente qué hacer. Tomó esa carta amenazante, fue directamente al templo, la extendió delante del altar de Dios y oró una de las oraciones más estratégicas de toda la Escritura. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Notas la estructura de esta oración? Ezequías no comenzó pidiendo ayuda. Comenzó recordándose a sí mismo y recordándole a Dios quién es realmente, el único Dios verdadero, el creador del cielo y la tierra, el soberano sobre todos los reinos. Cuando enfrentas una crisis, tu primera línea de defensa no es el análisis de la situación, es recordar quién es tu Dios. Luego Ezequías hizo algo brillante. Le pidió a Dios que viera exactamente lo que él estaba viendo. Oye todas las palabras de Sennaquerib. No estaba tratando de esconderle información a Dios o de presentar la situación de manera más favorable. Estaba invitando a Dios a ser testigo directo de la amenaza. Continúa. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Aquí está el secreto. Ezequías no oró pidiendo liberación para su comodidad personal. Oró pidiendo liberación para que la gloria de Dios fuera manifestada ante todas las naciones. Y la respuesta fue inmediata y sobrenatural. Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 soldados asirios. Sennaquerib despertó rodeado de cadáveres y huyó de regreso a su tierra, donde eventualmente fue asesinado por sus propios hijos. Conocí a una mujer llamada Carmen, que enfrentó su propio ejército asirio hace unos años. Había invertido los ahorros de toda su vida en un negocio familiar que prometía asegurar su futuro y el de sus hijos. Pero su socio la traicionó, probándole no solo el dinero, sino también falsificando documentos que la hacían aparecer como la culpable de irregularidades financieras. Los abogados le dijeron que enfrentaba no solo la pérdida total de su patrimonio, sino posiblemente años de cárcel por crímenes que nunca había cometido. Las evidencias estaban manipuladas de manera tan sofisticada que parecía imposible probar su inocencia. Una noche, recordando la historia de Ezequías, Carmen tomó todos los documentos legales, todas las acusaciones, todas las amenazas, y los extendió literalmente sobre su cama mientras oraba. «Señor», dijo entre lágrimas, «tú ves todo esto. Tú sabes que yo no he hecho nada de lo que me acusan. Pero más que mi libertad, más que mi dinero, yo te pido que tu nombre sea glorificado en esta situación. Que todos los que estén observando sepan que tú defiendes al inocente y que la justicia viene de ti». En las siguientes semanas, una serie de eventos extraordinarios comenzaron a desarrollarse. Su socio, presionado por su propia conciencia,
y por circunstancias que solo se pueden describir como divinas, confesó públicamente su engaño. Evidencias que habían estado ocultas salieron misteriosamente a la luz, y no solo fue exonerada completamente, sino que recuperó su inversión con intereses. Carmen entendió lo que Ezequías había entendido. Cuando oras poniendo la gloria de Dios por encima de tu liberación personal, activas un poder que puede revertir situaciones que parecen irreversibles. La sexta oración que ha cambiado el curso de la historia nos lleva al Palacio de Babilonia, donde Daniel enfrentó el decreto de muerte más injusto imaginable. Sus enemigos políticos habían manipulado al rey Darío para que firmara una ley que prohibía orar a cualquier dios excepto al rey mismo, durante 30 días. Era una trampa perfecta. Sabían que Daniel nunca dejaría de orar a su Dios. Y la ley de los medos y persas era irrevocable. La pena por desobediencia era clara: ser arrojado al foso de los leones. ¿Qué haces cuando tienes que elegir entre tu vida física y tu vida espiritual? Cuando mantenerte fiel a Dios significa perder tu trabajo, tu reputación, quizás hasta tu familia. Daniel nos enseña cómo responder a esa disyuntiva. El texto dice que cuando se enteró del decreto, fue a su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y se arrodilló como tenía por costumbre, orando 3 veces al día. Pero aquí está lo que me impacta. Daniel no oró escondido, no cerró las ventanas para ocultar su desobediencia civil. Abrió las ventanas de par en par, se arrodilló donde todos pudieran verlo y oró como si nada hubiera cambiado. Su oración no está registrada palabra por palabra, pero conocemos su contenido porque conocemos su corazón: gratitud, intercesión y una confianza inquebrantable en la soberanía de Dios. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de esta historia? Daniel tenía más de 80 años cuando esto sucedió. Había servido fielmente en gobiernos paganos durante décadas. Podría haber justificado una pequeña concesión. Solo son 30 días. Dios entenderá. Puedo orar en silencio en mi corazón. Pero Daniel entendía algo que nosotros a menudo olvidamos: la oración pública es también un testimonio público. Su decisión de orar abiertamente no era desafío hacia el rey, era fidelidad hacia su Dios. Y cuando fue arrojado al foso de los leones, algo sobrenatural sucedió. Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones durante toda la noche. Al amanecer, cuando el rey corrió al foso esperando encontrar los restos de Daniel, escuchó su voz gritando: «¡Oh rey, vive para siempre! Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño». El resultado fue que el rey Darío emitió un nuevo decreto. En todo su reino todos debían temer y reverenciar al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. La oración de Daniel nos enseña que hay momentos donde nuestra fidelidad en orar se convierte en el testimonio más poderoso que podemos dar. Recuerdo un hombre llamado Miguel, que trabajaba en una empresa donde la corrupción era parte de la cultura corporativa. Como cristiano, se negaba a participar en los sobornos y las prácticas deshonestas que sus colegas consideraban normales. Sus compañeros comenzaron a crear situaciones diseñadas para comprometerlo o para justificar su despido. Miguel tenía 3 hijos pequeños, una hipoteca y un mercado laboral difícil en su ciudad. Esa noche, Miguel se arrodilló en su oficina después de que todos se habían ido y oró con la transparencia de Daniel. «Señor, tú sabes que necesito este trabajo, pero más que eso, necesito mantener mi integridad delante de ti. Haz tu voluntad en mi vida y yo confío en que tú me sustentarás». A la mañana siguiente, Miguel informó a su jefe que no podía participar en la transacción fraudulenta. Como esperaba, fue despedido inmediatamente. Pero 3 días después, recibió una llamada de una empresa competidora que había estado observando su ética de trabajo durante meses. Le ofrecieron un puesto mejor pagado y con mejores beneficios. Más tarde se enteró de que la transacción fraudulenta había sido descubierta por las autoridades, y varios de sus excompañeros enfrentaron cargos criminales. La oración de Daniel nos recuerda que cuando oramos con integridad, aún en medio de la persecución, Dios no solo nos protege, nos usa para demostrar su poder a un mundo que está observando. Nuestra fidelidad en la oración se convierte en el canal a través del cual Dios demuestra su poder a las generaciones futuras. Daniel no solo oró por su liberación personal, sus oraciones abarcaban el destino de su pueblo, la restauración de Jerusalén, el cumplimiento de las profecías de Jeremías. Era un hombre que entendía que la oración verdaderamente poderosa siempre trasciende nuestras necesidades inmediatas para tocar los propósitos eternos de Dios,
En Daniel capítulo 9, encontramos una de sus oraciones más profundas, donde intercede por el perdón de su pueblo y la restauración del templo. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Esta oración desató una cadena de eventos proféticos que culminarían siglos después con la venida del Mesías. El ángel Gabriel apareció para darle una de las profecías más precisas de toda la Escritura, las 70 semanas que determinarían el tiempo exacto de la llegada de Cristo. ¿Te das cuenta del poder que hay en una vida de oración consistente? Daniel había estado orando por décadas, y Dios usó sus oraciones para revelar su plan maestro para la redención de la humanidad. Hay una mujer que conozco llamada Rosa, que lleva más de 30 años orando por la salvación de su esposo. 30 años de levantarse cada madrugada para interceder por un hombre que se burlaba de su fe, que la ridiculizaba por perder el tiempo hablando sola, que incluso llegó a prohibirle que fuera a la iglesia durante algunos periodos. Pero Rosa entendió algo que Daniel había entendido. La oración persistente y fiel eventualmente mueve el corazón de Dios a actuar de maneras extraordinarias. El mes pasado, después de más de 30 años de oración, su esposo sufrió un infarto que lo llevó al borde de la muerte. En la unidad de cuidados intensivos, mientras los médicos luchaban por salvarlo, él tuvo lo que solo puede describirse como un encuentro sobrenatural con Dios. Cuando despertó, sus primeras palabras fueron: «Rosa, durante todos estos años tú has estado hablando con alguien real. Él me habló. Él me salvó. Hoy, ese hombre ora junto con su esposa cada madrugada, y su testimonio ha llevado a la salvación de varios de sus familiares que habían sido igualmente resistentes al Evangelio». La oración de Daniel nos recuerda que cuando oramos con persistencia y pureza de corazón, no solo cambiamos situaciones presentes, liberamos el poder de Dios para impactar generaciones futuras. Daniel vivió para ver el cumplimiento de las promesas por las que había orado durante décadas. Vio el regreso del exilio, vio la reconstrucción de Jerusalén, vio cómo su fidelidad en oración se convertía en la bisagra sobre la que giraba la historia de la redención. Pero aquí está lo que más me impacta de Daniel. Nunca oró para impresionar a otros. Sus oraciones más poderosas fueron pronunciadas en la intimidad de su habitación, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, recordándose constantemente que su corazón pertenecía al Dios del cielo, no a los reinos de la tierra. ¿Cómo está tu vida de oración privada? No la oración que otros ven, sino esa conversación íntima entre tú y Dios en la madrugada, cuando nadie está mirando, y no hay nada que ganar excepto su presencia. Daniel nos desafía a desarrollar una consistencia en la oración que sea independiente de nuestras circunstancias externas. Oró cuando era el segundo al mando del imperio más poderoso del mundo. Oró cuando enfrentaba el foso de los leones. Oró cuando veía respuestas milagrosas y oró cuando las respuestas tardaban décadas en llegar. Su secreto era simple pero profundo. Entendía que la oración no es una herramienta para conseguir cosas de Dios. La oración es la forma en la que nos alineamos con los propósitos eternos de Dios y nos convertimos en instrumentos de su voluntad en la tierra. Cuando oras como Daniel oró, no solo cambias tu situación, te conviertes en parte del plan maestro de Dios para tocar las vidas que te rodean y las generaciones que vendrán después de ti. Pero ahora, después de haber visto el poder de estas 6 oraciones extraordinarias, necesitas conocer la séptima, la que supera a todas las demás, la que cambió no solo una batalla, no solo una nación, no solo una generación, sino toda la eternidad. Finalmente llegamos a la séptima y más poderosa oración jamás pronunciada en la historia humana. No sucedió en un palacio real como la de Daniel, no fue en un monte como la de Elías, no fue frente a un ejército como la de Josué, sucedió en el lugar más inesperado, colgando de una cruz romana, con el cuerpo destrozado, la respiración entrecortada y la agonía más intensa que un ser humano puede experimentar. Y desde esa posición de aparente derrota total, Jesús pronunció palabras que sacudieron no solo la tierra sino el cielo mismo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Puedes comprender la magnitud de esa oración? No fue una súplica desesperada por liberación, no fue un grito de venganza contra sus verdugos. Fue una intercesión por aquellos que lo estaban torturando hasta la muerte. En el momento de su mayor sufrimiento, Jesús oró por el perdón de sus enemigos. En la hora de su aparente derrota, declaró la victoria del amor sobre el odio, de la gracia sobre la justicia humana, de la misericordia sobre la venganza. Esa oración no solo cambió el destino eterno de la humanidad, literalmente partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Abrió el camino para que cada ser humano pudiera tener acceso directo al trono de la gracia.
Y aquí está lo que me deja sin palabras. Jesús oró esa oración no por él mismo, sino por nosotros, por ti que tal vez has luchado con el perdón, por mí que he fallado más veces de las que puedo contar, por cada persona que ha lastimado a otros consciente o inconscientemente. Recuerdo la historia de una madre llamada Ana, cuya hija de 16 años fue asesinada por un conductor ebrio. Durante meses la amargura y el odio consumieron su corazón como un cáncer. Cada día se levantaba con una sola obsesión: que el asesino de su hija pagara con el máximo castigo posible. Pero una noche, mientras lloraba en su habitación, recordó las palabras de Jesús en la cruz, y una pregunta la atravesó como una espada. ¿Qué habría hecho Jesús en mi lugar? La respuesta la aterrorizó tanto como la consoló. Jesús habría orado por el perdón del hombre que había matado a su hija. Le tomó meses, pero Ana comenzó a orar una oración que pensó que nunca sería capaz de pronunciar. Padre, perdona al hombre que mató a mi hija, porque tal vez él tampoco sabía completamente lo que hacía. Esa oración no solo liberó al conductor de la condenación eterna que Ana había estado orando sobre él, liberó a Ana de la prisión de amargura que la estaba matando por dentro. Y cuando finalmente visitó al hombre en la cárcel para decirle personalmente que lo había perdonado, él entregó su vida a Cristo esa misma tarde. Hoy Ana y ese hombre trabajan juntos en un ministerio que ayuda a familias que han perdido seres queridos por conductores ebrios. Lo que el diablo diseñó para destruir 2 vidas, Dios lo usó para salvar cientos. La oración de Jesús nos enseña que el verdadero poder no está en obtener lo que queremos, sino en convertirnos en instrumentos de lo que Dios quiere. No está en cambiar nuestras circunstancias, sino en permitir que Dios cambie nuestro corazón a través de las circunstancias. Todas las oraciones que hemos visto, la de David con su gigante, la de Moisés con su mar, la de Josué con su sol, la de Elías con su fuego, la de Ezequías con su ejército, la de Daniel con sus leones, todas apuntan a esta última oración de Jesús, porque todas las victorias anteriores fueron temporales, pero la victoria de la cruz es eterna. Y ahora, después de conocer estas 7 oraciones poderosas, quiero hacerte la pregunta más importante de tu vida. ¿Cuál va a ser tu oración? No la que vas a pronunciar hoy, sino la que va a definir el resto de tu vida. ¿Vas a orar para que Dios se ajuste a tu voluntad o vas a orar para que tu voluntad se ajuste a la de Él? Porque aquí está el secreto que conecta todas estas oraciones poderosas. Ninguna de ellas fue pronunciada para la comodidad personal del que oraba. Todas fueron oraciones que pusieron la gloria de Dios y el bien de otros por encima del beneficio propio. David oró para que el nombre de Dios fuera vindicado frente a los filisteos. Moisés oró para que el pueblo de Dios fuera liberado. Josué oró para completar la misión que Dios le había encomendado. Elías oró para que Israel regresara al Dios verdadero. Ezequías oró para que todas las naciones conocieran el poder de Dios. Daniel oró manteniéndose fiel a su compromiso con Dios, y Jesús oró por el perdón de sus enemigos. La oración poderosa nace de un corazón que ha sido completamente rendido a los propósitos de Dios. Así que mi desafío final para ti es este. Antes de que termine este día, antes de que te duermas esta noche, arrodíllate delante de Dios y entrégale no solo tus problemas, sino tu vida entera. Dile que quieres aprender a orar como David oró, con la valentía de enfrentar gigantes en su nombre. Dile que quieres confiar como Moisés confió, declarando que Él peleará por ti. Dile que quieres atrever como Josué se atrevió, pidiendo milagros que solo Él puede hacer. Dile que quieres buscar su gloria como Elías la buscó, poniendo su honor por encima de tu comodidad. Dile que quieres anclar tu fe como Ezequías la ancló, en su carácter inmutable y no en tus circunstancias cambiantes. Dile que quieres mantener tu integridad como Daniel la mantuvo, sin importar el costo personal. Y dile que quieres amar como Jesús amó, aún a aquellos que te han lastimado. Porque cuando ores así, cuando entregues tu voluntad completamente a la de Él, descubrirás que tienes acceso al mismo poder que dividió el Mar Rojo, que detuvo el sol, que hizo descender fuego del cielo, que cerró las bocas de los leones, que derrotó ejércitos imposibles y que conquistó la muerte. Ese poder está disponible para ti, hoy, ahora mismo. No porque lo merezcas, sino porque Dios te ama con un amor que traspasó los cielos para llegar hasta donde estás. La pregunta no es si Dios puede responder tu oración. La pregunta es si estás dispuesto a orar la clase de oración que libera su poder sobrenatural en tu vida. El mismo Dios que escuchó a David, a Moisés, a Josué, a Elías, a Ezequías y a Daniel, está escuchándote ahora mismo.
¿Qué le vas a decir? Si este mensaje ha tocado tu corazón de alguna manera, si algo en tu espíritu se ha movido mientras escuchabas estas oraciones poderosas, quiero que hagas algo ahora mismo. Dale like a este video para que YouTube sepa que este contenido está bendiciendo vidas y pueda llegar a más personas que necesitan escuchar sobre el poder de la oración. Cada like es como una oración que se eleva para que más corazones encuentren esperanza. Y si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Presiona esa campanita de notificaciones, porque regularmente compartimos reflexiones que pueden transformar tu vida espiritual. No es solo contenido, es alimento para tu alma. Pero más importante que todo eso, comparte este mensaje. Piensa en esa persona en tu vida que está pasando por una batalla imposible, que necesita recordar que Dios sigue haciendo milagros, que necesita aprender a orar con poder. Envíale este video, podría ser exactamente lo que Dios quiere usar para cambiar su historia. Porque al final del día no se trata de números o estadísticas, se trata de vidas transformadas, de corazones restaurados, de fe renovada. Y tú puedes ser parte de esa obra maravillosa que Dios está haciendo a través de su palabra.